Ella es Marta, ella es Azucena y esto es Naturaleza entre líneas. Bueno, Marta, ¿qué tal? Pues encantada, teniendo aquí a estos invitados, ¿cómo voy a estar? Hoy te veo como muy a juego, ¿no? Con lo que tenemos ahí atrás. Yo me he venido totalmente de otro color. Sí, bueno, vienes un poco mal, tú. Es verdad, Azul mal. azul mal. Bueno, enséñanos qué libro tenemos hoy. Mira, estas, Un súper pedazo de libro, estupendo. Pues es que hoy no tenemos una novela, que es lo que acostumbramos, hoy tenemos un álbum ilustrado. En esta ocasión tenemos el gusto de charlar con Meritxell Martí y Xavier Salomó sobre Sunacay. Así que bienvenidos a este espacio. Sí, bienvenidos. Estamos súper contentas de teneros y además nos parece muy apropiado porque hace nada hemos celebrado el 2 de abril, el Día del Libro Infantil y Juvenil. Así que nos parece que es súper adecuado teneros aquí, sobre todo a vosotros, que bueno, para quienes no les conozcáis todavía, Meritxell y Xavier son la pareja, una de las parejas creativas más importantes y más prolíficas de la literatura infantil y juvenil española. Si no recuerdo mal, habéis creado más de 50 libros juntos, ¿verdad? Sí. Y bueno, dentro de toda vuestra producción, la verdad es que es una calle, así que ha tenido uno de los que más impacto ha tenido, ¿verdad? Que ha sido hasta reconocido en la biblioteca de Nueva York como uno de los mejores libros de 2021, ¿verdad? Exacto. Sí, yo lo que empezaría diciendo es, este libro, Sunacay, ha generado como un impacto, ha tenido un impacto en familias, ¿no? Y en gente, en comunidad lectora, claro, alrededor de la literatura infantil, distinto a otro tipo de libros que habíamos hecho. Quizás sí, Xavi, tú hiciste Off, un libro también sin palabras, bueno, también no, sin palabras, ninguna, y sobre el tema de la energía nuclear y todo lo que conlleva, ¿no? Y también fue ya un inicio, ¿no? De abrir ese tipo de literatura que es más reflexiva, que te conmueve, ¿no? Y Sunacay ha sido uno de estos libros. Entonces nosotros decimos que la literatura infantil tiene como distintas, no sé, zonas o lugares donde está la zona de aprendizaje, ¿no? La zona de acompañar a las familias con los hábitos, con los valores, etc. Luego está la literatura en grande. Yo creo que con Sunacay lo que hemos hecho es eso, no estábamos buscando nada más que crear algo literario. No sé si estás de acuerdo. Espero que sí. Sí, totalmente. De hecho, mucha gente se ha aderezado al libro pensando que iba a buscar un libro sobre ecología, que evidentemente el marco ambiental del libro es una catástrofe ecológica, pero lo que para nosotros prevalece del libro es la historia en sí, la narración, sea textual o sea gráfica del libro. Es decir, que esto prevalga por encima de la catástrofe. Bueno, yo debo reconoceros que como amante del mar, cuando empecé a leerlo, pues me impactó un poco, ¿no? Ver esas primeras páginas con esos plásticos, esos residuos. ¿Cuál es el mensaje que queréis trasladar al lector? Y si creéis que ese escenario que reflejáis en esas primeras páginas puede llegar a ser posible algún día. No, es muy difícil de responder esta pregunta, porque no creo que tengamos como un mensaje muy claro. No es un libro mensaje, porque a priori puede parecerlo, porque a las primeras páginas no hace falta decir nada más, ¿no? Es decir, viendo las primeras dobles páginas creo que es suficiente, pero fijaros que eso pasa simplemente en las primeras páginas. A partir de aquí no hay un discurso en el libro de decir, vamos a limpiar el mar. ¿Cómo tenemos que limpiar el mar? Porque hay otros libros bueno, en francés se dicen documentaires, que ya tratan este tipo ya utilizan este tipo de recurso. Y en Sunacay, en el caso de Sunacay, no es el caso. No, más bien es una narración en la cual sí que hay un personaje que no es humano, ¿no? Es esta parte más simbólica,
que de alguna manera se revela o no. Sí, hay una catarsis, ¿no? Y esa catarsis sí que explica, y no vamos a negarlo, sí que explica, cuenta algo que tiene que ver con lo que nos está pasando como sociedad, como civilización. Sí lo cuenta Xavi. Está diciendo que hemos llegado a un colapso. Eso es cierto. Lo que pasa es que el acento, en nuestro caso, está puesto en los personajes y en su, digamos, historia o en su drama personal, ¿no? Lo otro sí que es la lectura que podemos extrapolar, pero realmente nos interesaban mucho esos personajes, lo que iba a pasar en esa situación, ¿no? Pues también queríamos preguntaros en relación al libro. Hemos visto que habéis tratado el mar en otras de vuestras publicaciones, como el de Bajo las olas, que también fue premiado. ¿Por qué el mar, el océano? ¿Os inspira de alguna manera especial o ha sido casualidad? Como quizás sea simplemente un escenario para esas historias que queréis vosotros resaltar. Bueno, yo creo que, claro, somos mediterráneos, es decir, no lo podemos negar. Entonces hay un peso muy importante del mar en nuestras vidas, en nuestra vida cotidiana, no del día a día, porque nosotros estamos en la montaña, justamente envueltos de un parque natural, pero sí que es cierto que siempre que nos escapamos, vamos al mar, vamos a la playa y para nosotros es como necesario, es un lugar donde tenemos que habitarlo porque nos transmite un tipo de energía que no tiene la montaña, por ejemplo. Y el mar sí que está como, bueno, siempre que podemos nos escapamos. Y además es que, claro, ver vida, ¿no? Ver veces, es algo, o sea, parece es un tópico, pero es algo que sientes como una conexión atávica, ¿no? De ahí venimos. Y entonces poder ver esa vida es como abrumador. A mí por lo menos cuando hacer un poco de snorkel y te paseas ahí entre bueno, ¿no? Bancos de peces, sepias, de todo, ¿no? Medusas, a mí me abruma. Y entonces pensar que eso pueda desaparecer y mira, tenemos la desgracia que hemos tenido alguna experiencia ya en nuestro país, por ejemplo, se fue en el Mar Menor o en alguna zona que hay lugares donde ya no hay vida. O sea, no sé cómo lo hemos hecho, nos lo hemos cargado. Y eso, por mi parte, yo sí soy como, sí que me gusta que la narración, ¿no? También envuelva algún mensaje y ahí lo envuelve, ¿no? Lo envuelve y lo desenvuelve. Creo que, por ejemplo, el hecho que haya dos hermanas, bueno, en el guión inicial eran una madre y una hija, sí. Y decidimos cambiarlo. Sí, no, le dimos la vuelta un poquito para generar otro tipo de vínculo. Pero sí que una hermana era la mayor y otra era la pequeña. Y si os fijáis, la que acaba conduciendo más la historia hasta el final es la hermana pequeña. Y eso sí que tiene una connotación clara de mensaje generacional. Ahí sí, yo puedo decir que sí, que hay mensaje. Metiéndonos un poquito más en la historia, hay un momento en el que nos llamó mucho la atención a nosotras, que es ese momento de intuición de Kai, cuando se da cuenta que tiene que salir porque algo ocurre, ¿no? Algo no va bien y tiene que salir del agua. Puede ser debido a esa conexión especial que tiene el personaje con la naturaleza. Claro, de hecho, hace muy poco hicimos un club de lectura en una librería que se llama El Petit Tresor, que está en Vic, y un niño me comentó que cuando leyó la conexión que tenía Kai con el pez, era la misma conexión que había con la película E.T., con Elliot y E.T. Cuando E.T. se pone malo, se enferma, Elliot también. O cuando E.T. se coge unas latas de cerveza o no sé qué bebe en la nevera, él está en la escuela y él se emborracha, porque hay como una... Entonces el niño entendió perfectamente que se trataba de este tipo de conexión, un tipo de conexión que no necesita verbalizarse, que no necesita escribirse ni contarlo, sino simplemente tú lo intuyes. Entonces, creemos que el álbum ilustrado justamente es, con la ausencia de texto, puedes transmitir muchas cosas y evidentemente con la ayuda de la narración gráfica y con la ayuda de las ilustraciones y también de los silencios. Entonces, este tipo de conexión que hay entre Kai y el pez es exactamente este tipo como de intuición, ¿no? Es lo que dice Meritxell cuando
hace unos años descubrimos el snorkel y nos sumergimos, recuerdo que era en Cap de Creus, Sí. a l'Empordà. De hecho, entramos como en una poza y en un momento estábamos como envueltos de miles, rodeados de miles de peces y eras uno más, ¿sabes? Eras uno más, de alguna manera. Y sí, al final estas experiencias vitales las acabas abocando también en lo que haces. Sí, yo creo que salen a pesar de ti, o sea, a Exacto, pesar de uno mismo, exacto. ¿no? O sea, están Sí, ahí sí. y tú estás haciendo cosas y luego, ¿no? Pues te viene un lector o alguien te dice, te interroga, ¿no? Oye, ¿y esto puede ser por esto? Y tú piensas, hombre, pues así a priori no, pero veo que sí. Es decir, así a pesar de mí, que eso se ha comunicado, ¿no? Y también el hecho del nexo entre Kai y la naturaleza, ¿no? También eso se ha hablado mucho a nivel filosófico, cómo a veces la cultura nos separa, ¿no? de la naturaleza, ¿no? Y nos vamos volviendo racionales y mentales y perdiendo estos vínculos, ¿no? Esos nexos con lo natural. Por eso tenía que ser la hermana pequeña la que tuviera, porque es la que aún está más cerca de la naturaleza que de la cultura, por decirlo así, ¿no? Muy bien. Súper interesante. Vamos, que se refleja súper bien en lo que queríais transmitir. Yo creo que hemos conseguido captar, dentro de que al principio nos voló un poco la cabeza, al final creo que habéis conseguido transmitirlo. Y lo que decías antes de la ilustración era precisamente también una de las preguntas que queríamos haceros. Un poco qué papel juega la ilustración y luego cómo ha sido vuestro trabajo conjunto de pues eso, trasladar la historia a la ilustración, porque me parece bastante complicado y en el álbum ilustrado, claro, tienen un peso importante los dos. Bueno, quizá, de hecho, esto ha sido lo más complicado del proceso del álbum. Es decir, trabajamos de una manera muy, muy peculiar nosotros. De hecho, justo aquí detrás podéis ver que esto es el estudio de Meritxell. Yo estoy al otro lado y trabajamos de espaldas, pero habitamos el mismo espacio de trabajo. Entonces Meritxell escribió un texto y generalmente me lo pasa, me envía un esbozo de guión y entonces yo empiezo a dibujar como un guión gráfico. Le devuelvo a ella y ella me lo devuelve y entonces esto es como hay un feedback como, bueno, un loop eterno, ¿no? Y en este caso de Sunakai duró mucho tiempo, estuvimos mucho tiempo trabajando el guión gráfico. Y entonces aquí en este espacio, aquí en el suelo, justamente, escampamos como pues unas 100 páginas, más de 100 páginas que tenía al inicio el libro. Y era como una sala de montaje de cine, es decir, empezamos a recortar escenas, a recortar diálogos, texto, imágenes que se repetían, a colocar era realmente como un puzzle. Un montaje, sí. Era una sala de montaje realmente. Y sí. Quizá por eso también el libro tiene este aspecto cinematográfico tan evidente, ¿no? Pero es porque se construyó de esta manera, como un guión muy, 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 muy visual. Sí. Bien. Buscamos mucho el ritmo también, ¿no? Que cuando tú, Xavi, dibujas, ¿no? A veces pues quieres explicar una secuencia, a lo mejor la haces con varios planos y luego cuando lo ves como formato libro, dices, uy, esto está yendo más lento de lo que yo quisiera, ¿no? Vamos a suprimir uno. O a lo mejor esto, hay una elipse, hay que meter algo por el medio. Entonces, ese es un trabajo que también hay una parte de observarlo, ¿no? Cuando ya tienes un poco todo ese storyboard montado. Y hacemos también de directores, ¿no? Los dos, ahí sí que los dos estamos dirigiendo. Sí. Y a veces nos ponemos de acuerdo y a veces no. Claro. Qué guay. No, pero lo que es muy bonito y en este caso yo soy muy afortunado como dibujante y es que Meritxell, al tener una formación musical, creo que esto también se traslada en el guión, en el ritmo del guión. Meritxell es como un metrónomo, ¿sabes? Que sabe que constantemente lleva el compás, ¿no? Y si ve que una página se retrasa o la acción se retrasa o se tiene que precipitar o al contrario, coger un momento de respiro, de calma, este metrónomo que lleva en su interior, pues ayuda a que creo que nuestros libros, ¿no? funcionen, pues que tengas que leerlos enteros una vez los has empezado, ¿no? Y un libro de 100 y pico páginas como Sunakai se lee en 10 minutos. Sí, es verdad. Volverás a leerlo,
pero la primera vez es como ¡fum! Sí, 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 totalmente. sí, en eso coincidimos Marta Sí, sí. y yo al leerlo, la verdad. ¿Creéis que libros como este tienen un impacto positivo en los niños y las niñas para concienciarles? Y además, queríamos preguntaros si habéis recibido, qué tipo de respuesta habéis recibido sobre vuestro trabajo, qué impresiones habéis recibido. Sí, no, Sunakai ha Empieza. generado... hay un tsunami en el libro y hay un tsunami fuera del libro. Oh, sí, justo el sábado en Mont Llibre, que es un espacio también de actividades alrededor del libro infantil. En Barcelona. Sí, una familia, en Barcelona, una familia se quedó un libro nuestro que no tiene nada que ver, que es un divertimento. Y también y mi hija, que le han gustado los dos, dice, pero con Sunakai le ha quedado como una tristeza. Y yo dije, claro, a ver, aquí no era la intención, ¿no? Porque al final, realmente el final no es triste, tiene un final de esperanza y tienes un mar limpio y bueno, no, vaya, spoiler total. No he dicho nada. En todo caso, hay como un doble final. Entonces hay un final, hay un momento de clímax que sí genera, ¿no?, una emoción, pues puede ser de congoja, puede ser de soledad, de lo que sea, pero luego tienes una coda o un epílogo, ¿no?, donde ahí das otro tipo de reposo para el lector, sobre todo el más pequeño, ¿no? Ahí hay gente que me dirá, no sé, me estás cruzando una línea roja, ¿no?, en el mundo de la literatura infantil, pero yo digo, es que creo que tenemos que hacerlo y hay muchos autores que no van a hacer eso, ¿no? Yo creo que ahora estamos en un momento en que estamos siendo realmente muy complacientes con los lectores y creo que si no se abordan no solo ciertos temas, sino ciertas estéticas y maneras de contar cosas que también generen eso, no vamos a tenerlo, no lo vamos a experimentar. Y la literatura está para hacernos sentir de todo, ¿no? Sí. Creo que ahí tuvimos esa discusión, ¿no, Xavi y yo? Yo creo que éramos conscientes de que la lectura de este libro podría provocar este tsunami emocional en muchos de los lectores que lo van a leer. De hecho, es la intención. Es decir, nosotros tenemos esta intención. Pero hubo un librero que nos lo comentó y dijo, es que si tú haces un libro tratando este tema, es decir, que este tema que es tan grave, no puede ser complaciente. No puede ser autocomplaciente porque si no estaría siendo poco honesto con el lector. Entonces nosotros siempre intentamos, como decía Maurice Sendak, ¿no?, de decir, tienes que ser honesto. Puedes explicar cualquier mentira, pero tienes que ser honesto con la historia, con eso que estás hablando. Y tocando este tema tan difícil y tan peliagudo, pues no podíamos Sí, tenía que haber una catarsis en la narración. Claro, Sí. además no pasa nada porque para eso la literatura es esto, ¿no? Es generar emoción, reflexión, experiencia, ¿no? Nosotros ahora, en breve, saldrá un librito muy, muy mono, estamos muy contentos, que ese sí que es para pequeños y es ecología pura y dura y divertimiento y juego y bien, ¿no? Ahí sí que estás dando pues bueno, no es un juego y no vamos a dar más pistas de momento. Bueno, eso es pero un libro para niños muy para libros pequeños y vas a jugar y vas a ver cómo tú puedes resolver grandes retos ecológicos dándole la vuelta a una pieza, ¿no? Sunakai es otra cosa, ¿no? Es un manifiesto personal de cosas que queríamos contar y queríamos ofrecer eso al lector tal cual, tal como ha sido esa experiencia, sin ahorrarle nada, ¿no? Claro, y de hecho el final, lo hemos contado varias veces, pero el final de Sunakai a nosotros fue la primera vez en 20 años que hace que trabajamos juntos que creó como una fractura entre nosotros, es decir, que hubo una discusión importante entre nosotros de decir, pues yo no puedo volver a dibujar este personaje. Y me ha dicho él, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Bueno, porque yo ahí, claro, me cuestioné sobre eso que estamos hablando, ¿no? De hasta dónde quiero forzar la situación y yo me pongo en el lugar de esa criatura que va a leer, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, podemos hacer un poco algo que sea honesto y que deje un poquito también de espacio para la esperanza, ¿no? Claro, sí, sí. A mí personalmente me impactó y me sorprendió. O sea, no me esperaba esto, no me esperaba, bueno, al final podría esperármelo, pero aún así me removió el libro. Así que, bueno, yo lo recomiendo muchísimo.
Sí, además es importante que también los libros infantiles remuevan, porque a veces eso se tiende mucho a una literatura muy blanca para los niños, como para protegerlos mucho, pero es verdad, y no hay temas que no se tratan, que es una discusión constante en este mundillo, pero es eso, o sea, también hay que, o sea, desde la emoción es de donde se produce el cambio, entonces es muy importante, yo creo que es muy importante lo que habéis hecho y bueno, afortunadamente la gente lo está reconociendo y os damos la enhorabuena otra vez Por la valentía. por la valentía, sí, sí. Yo les quería preguntar, Marta, una cosita antes de pasar a nuestras Sí. preguntas. Es que siempre me gusta preguntar qué es la naturaleza personalmente en vuestras vidas, a cada uno de vosotros. ¿Qué significa para vosotros? Sí. Mira, para mí es tanto la naturaleza que ahora que estamos en el proceso también de renovar la página web, ¿no? Del tándem, vinieron las chicas que están haciendo las fotos a los libros y así, y yo dije, yo mis fotos las quiero fuera del despacho, las quiero entre los árboles, o sea, era algo que yo necesitaba, ¿no? Me siento muy vinculada al entorno natural y eso es en parte, por eso emigramos de la ciudad y nos fuimos a donde estamos viviendo en este pueblo pequeño, rodeado de bosque. Cada vez más, o sea, a medida que me hago mayor, cada vez soy más de naturaleza, ¿no? Más hierbas, ¿no? Y reconozco también más como mi propia naturaleza, que eso también es algo que yo he sido muy mental, siempre he estado como primero en la música, la literatura, las humanidades, siempre viviendo mucho en el mundo de las ideas y cada vez más me aterrizo como en mi propio ser, ¿no? Mi propio ser corporal y eso creo que también tiene que ver con este proceso, ¿no? De construir lo mental y aterrizar en lo físico. De hecho, como ha sido una elección mutua de venir a vivir en la naturaleza, podéis imaginar qué es lo que implica para mí también. Y además, una de las cosas que yo no soporto dibujar, por ejemplo, son interiores o son ciudades. Siempre estoy dibujando bosques, mares y tal, porque es donde, como paso muchas horas en el estudio, necesito igualmente estar en contacto con la naturaleza y por eso dibujo siempre. De hecho, Meritxell nunca me planteará dibujar un álbum sobre una escuela, por ejemplo, donde tenga que dibujar pupitres y No, ya lo has hecho, lo has hecho mucho tiempo también. Ya dije, basta, ya está. Bueno, puedes dibujar interiores, pero interiores que tendrán algún tipo de, Claro. de magia, ¿no? No serán Bueno, como una casa de una abuela. una casa de una abuela. Es una abuela especial. Exacto. Sí, de hecho también en el mundo infantil la naturaleza cada vez más se está volviendo a reivindicar. Claro, yo no sé en las áreas urbanas, pero donde vivimos nosotros, claro, son escuelas casi de bosque, ¿no? Y el aprendizaje está muy vinculado, ¿no? A los procesos naturales, a los materiales nobles y todo esto, ¿no? Y bueno, en fin, que también somos muy urbanitas, ¿eh? No vamos a negar, ¿eh? Un equilibrio. Muy bueno. Bueno, pues ya para terminar la entrevista, que nos está, vamos, a mí personalmente me está encantando, queremos pasar a una sección que hemos estrenado este año y que se llama Preguntas de Pardas, porque la respuesta tiene que ser muy rápida. Nos vamos a hacer varias preguntas, en algunas os damos opciones y en otras no. Y bueno, la idea es que respondáis lo primero que os venga a la cabeza. ¿Vale? Bueno, pues empiezo yo con la primera, que es un clásico. Si pudierais transformaros en algún animal, ¿cuál seríais? Águila. Búho. Vale, tenemos las aves. Sí, claro, lo tenéis. Vale, cuando vais a la compra, ¿usáis un carro de la compra, una bolsa de tela o una bolsa de plástico? Una mochila. Siempre voy con mi mochila. Mochila o bolsa de tela normalmente. Vale. Un plan cuando estáis en la playa. Tomar el sol, bucear o hacer un castillo de arena. Bucear. Hacer el castillo de arena mientras Xavi bucea Y luego nos turnamos porque hay un pequeño allí al lado. Muy bien. ¿Cuál sería para vosotros el peor escenario? ¿Un mar lleno de plásticos, un bosque sin árboles o calima radiactiva? la última. Yo diría todo. Mm.
No, es difícil, es decir. La última, la última. Vale. La última, esta es doble para cada uno. Para Xavier, ilustrar con acuarela, con lápiz o directamente en digital. Y para Meritxell, escribir a mano, a máquina o a ordenador. Acuarela. Escribir a mano. Qué bonito. Súper buenas opciones las dos. Bueno, pues nada, estas eran todas nuestras preguntas que, bueno, podríamos seguir eternamente porque nos ha parecido súper interesante tanto el libro como vosotros y nada. Nada, os animamos a leer Sunakai. Muchas gracias por acompañarnos hoy y formar parte de este espacio aquí en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Y hasta la próxima, ya nos contaréis novedades, estaremos encantados de compartirla con la gente que nos sigue. Muchas gracias, ha sido un placer. Gracias, un placer, de verdad. Un abrazo. Chao. Adiós. Chao.